Emitir en directo. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos con el curso de constelaciones familiares, que se acuerdan que estábamos con lo de las constelaciones imaginativas. Este método famoso Wingwave. Y bueno, habíamos quedado en el capítulo de la serie de familia, que era la parte práctica, donde se hace un ejemplo, ¿no? Con la historia de Stefan, para que nosotros podamos entender cómo se va haciendo este trabajo. Este cliente, Stefan, tiene 45 años y es el que nos va a guiar a lo largo de todo el proceso. Si queremos utilizar parte de lo que vamos a ver ahora, ¿no?, para realizar nuestras propias experiencias con nuestra familia de origen, el autor recomienda que lo leamos 2 veces. Porque durante la primera lectura que vamos a hacer ahora podemos concentrarnos en la historia de Stefan. Después podemos volver hacia atrás y relacionar esas experiencias con nuestra propia historia. Entonces, para realizar una intervención completa, ¿no?, del método este de constelaciones imaginativas, el autor dice que es importante tener un terapeuta o un coach que te ayude, ¿no? Pero hay ejercicios que se pueden realizar solos, ¿no? Los podemos hacer solos nosotros mismos, no necesitamos de nadie, ¿no? Y entonces comienza, ¿no?, con la serie de ejercicios. El primero de todo que ellos proponen es el empleo de un CD que se llama Wingwave, que está en la página de www.metodowingwave.com, ¿no?, que ya saben que ya se los dije la otra vez, ¿no?, donde ese CD dice que tiene sonidos que alternan entre el hemisferio izquierdo y derecho, que hay que escucharlos con auriculares, ¿no?, y ayudan a equilibrar los dos hemisferios. Pero luego de ese método del CD, ellos proponen el método mariposa, que dice que consiste en cruzar los brazos delante del pecho. Fíjense en así, cruzar los brazos, me voy a bajar un poco esto, los brazos delante del pecho y darnos unas palmadas suaves en los brazos o en los hombros, alternando izquierda-derecha, 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 manteniendo un ritmo, dice, de una palmada por segundo de cada lado. Cuando hayamos hecho 20 palmadas de cada lado, tenemos que descansar las manos en los hombros un rato antes de repetir la secuencia. Así que recuerden, son 20 palmadas, ¿no?, una de un lado y otra del otro. Y hacer 3 secuencias de 20. Cuando terminemos las 3 secuencias, dice que vamos a notar ganas de respirar profundamente, ¿no?, y vamos a sentir que todos los músculos de nuestro cuerpo se relajan. Así que tenemos un primer ejercicio para practicar, aparte del CD, ¿no? Después hablan del método Johler. Se escribe Johler, que este método, ¿no?, lo desarrolló esta persona, Simon Johler, que es que hay que apoyar la cabeza sobre las palmas de las 2 manos, ¿no?, de modo que los pulpejos sujeten ligeramente la barbilla y las puntas de los dedos lleguen a las sienes, ¿no? O sea, sería así, ¿no? Bueno, yo tengo el micrófono acá, me es un poco incómodo a mí los anteojos, pero así, ¿no?, de esta manera. Y una vez que pusimos las manos así, tenemos que darnos golpes suaves con el dedo anular, ¿no?, con este, en la zona de las orejas, a cada lado de las orejas. El golpeteo resulta muy agradable para los oídos y además proporciona una estimulación táctil. O sea,
poner las manos así y con el anular golpearse las orejas uno y uno y uno y uno, ¿no? De cada lado. Y eso dice que también produce, ¿no? Una relajación. Tanto las fases REM de vigilia como estos 3 métodos de auto-coaching provocan ondas cerebrales que hacen que el cerebro funcione de forma óptima. El término en inglés para estas ondas, brain wave, ¿no? Cerebro, brain en inglés es cerebro, ¿no? Brain wave, significa idea genial o brillante. Y es el origen de la segunda palabra de la palabra wing wave. Wing en inglés es ala, ¿no? Por esta razón vamos a utilizar de aquí en adelante el término inglés cada vez que querramos que apliques la estimulación bilateral de los hemisferios. Queda a tu elección cuál de los 3 métodos de auto-coaching prefieres utilizar. O sea, el CD, el método mariposa o el método Holler. Entonces, la palabra wing, decíamos, significa ala. Y hace referencia a una conocida metáfora de la teoría del caos que en pocas palabras afirma que el aleteo de una mariposa puede cambiar las condiciones meteorológicas en el lado opuesto del planeta, siempre que ese aleteo se aplique en un punto determinado. De este modo, una causa pequeña puede tener un efecto enorme. A continuación vamos a ver con qué exactitud se aplica la constelación familiar imaginativa. Si deseas trabajar con tu propia familia, ten en cuenta las partes tituladas resumen breve al final de cada sección. O sea, al final de cada sección nos da un resumen breve para poder hacer este trabajo. Esperen que vuelvo acá. Cuestión de actitud. Parece ser que todo es una cuestión de actitud, ¿no? El manejo de la cámara mental. Imagínate que se dirige a ti un director de cine o una directora de televisión y dice: me parece muy interesante la historia de tu juventud. Es precisamente la materia que iba buscando. Me gustaría convertirla en una serie familiar cuyo protagonista seas tú de pequeño. Por favor, cuéntame todos tus recuerdos sobre tu familia. Ya te habrás dado cuenta de que los guionistas ya no escriben solo historias con final feliz, sino que se dedican con gran entusiasmo a temas cotidianos y dramas de la gente común. Entonces, ¿qué te parecería ver tu propia historia desde el sillón de casa, con el control a distancia de la tele en la mano? Sería una perspectiva sorprendente y totalmente nueva, ¿no? Responde una clienta a esa pregunta. ¿Cuántas veces pedimos que otra persona cambie de actitud ante un problema? Debes aprender a verlo desde otra perspectiva, desde un punto de vista diferente, le decimos. O deberías intentar distanciarte de este problema o recuerdo. En la constelación familiar imaginativa nos tomamos esas frases en sentido literal. El título de este apartado se refiere al hecho de que cada persona, cada vez que piensa o recuerda, dirige su percepción como si fuera una cámara. Una experiencia puede estar muy lejos, o sea, una cámara, ¿por qué dice una cámara? Porque enfocamos. Fíjense en que nosotros tenemos esa capacidad de enfoque y solamente podemos enfocar nuestra conciencia en diferentes situaciones, pero no todas a la vez, siempre en una, ¿no? Una experiencia puede estar muy lejos o también tan cercana como si hubiera ocurrido ayer. Ten en cuenta que cada recuerdo no es más que una película de un acontecimiento del pasado que el cerebro repite y no el acontecimiento en sí. Si estamos sufriendo por algo, suele tratarse solo de la película en el cerebro, mientras que el acontecimiento en sí ya no existe.
Fíjense, el acontecimiento es como que, ¿dónde está? Lo tengo que traer para que exista para mí ahora aquí, ¿no? Hemos de agradecerle a Richard Bandler, uno de los fundadores de la PNL, que actualmente entendamos mucho mejor el significado que tienen esas películas en el cerebro para nuestras emociones. En su libro, ¿no? Richard Bandler tiene un libro que se llama Use su cabeza para variar, cuyo título podría significar tanto utiliza tu cerebro para cambiar, como para variar, utiliza tu cerebro. Este libro describe con detalle la coincidencia literal entre una actitud frente a un tema o un problema y la calidad de presentación de la película en el cerebro. Nuestras experiencias con este descubrimiento de la PNL, denominado trabajo con submodalidades, nos han reconciliado por completo con la existencia de la televisión, aunque esto naturalmente no significa que, siendo padres de una niña, vayamos a aceptar que el televisor se convierta en el centro de nuestra vida. Se trata de encontrar una medida razonable, que normalmente se va desarrollando sola. Siempre que los adultos consigan organizar la vida de sus hijos de un modo interesante. No obstante, es evidente que las películas y la televisión ayudan a aumentar la flexibilidad visual y la imaginación de la gente. Con la correspondiente orientación, cualquier persona puede aprender a aprovechar la experiencia casi diaria con las películas y series para ordenar y organizar, es decir, para dirigir sus propios pensamientos. Gracias al trabajo con submodalidades, se llama, ¿no? Disponemos hoy de una herramienta estupenda para manejar nuestros pensamientos, con los que al fin y al cabo cada persona debe arreglárselas sola. Al pensar en las experiencias problemáticas de la infancia, la mayoría de las personas las recuerda realmente como si hubieran ocurrido ayer. El cerebro reproduce los acontecimientos en la pantalla interior, tal como se vivieron desde la perspectiva del niño. Los padres y otros adultos se ven desde un punto de vista más bajo, como si de un contrapicado se tratase. Automáticamente, la persona que recuerda vuelve a tener las mismas sensaciones que tenía cuando era un niño pequeño, dependiente y en comparación con los adultos, débil. También se vuelven a sentir las mismas emociones que sentimos con 3, 7 o 12 años en función del acontecimiento que recordemos. Gracias a esta técnica de reproducción, nos mantenemos interiormente en el nivel psíquico del niño, de por ejemplo 3 años, lo que no supone precisamente una buena posición de salida para superar los recuerdos y las improntas problemáticas de la infancia. Por eso, precisamente, se emplea la misma técnica del contrapicado en las películas policíacas o de terror para aumentar el suspenso. En una escena, por ejemplo, el asesino se acerca a la víctima. Al final no se ve a 2 personas en la pantalla, sino solo a una, al asesino. De esta forma, el espectador se mete automáticamente en el personaje de la pobre víctima. El espectador asume la perspectiva de ella y se olvida por completo de que está sentado en el sofá frente al televisor sin tener que temer absolutamente nada. En la constelación familiar imaginativa, el primer paso hacia la curación consiste en trasladar los recuerdos problemáticos de la infancia hacia una pantalla imaginada, como si de una serie televisiva de familia se tratara. En esta fase debes verte a ti mismo como un niño
pero con los ojos y la razón del adulto que eres ahora, para darte cuenta de que no es el adulto, con sus conocimientos y experiencias vitales, quien tiene los problemas, sino el niño de la pantalla. Inmediatamente, la debilidad dejará de dominarte y tomarás conciencia de la fuerza y la superioridad reales del adulto que podrás aprovechar para ayudar al yo más joven y pequeño. Esta perspectiva, nueva en sí, ya supone un alivio para muchas personas después de muchos años de sufrimiento y hace posible que los pensamientos, hasta el momento bloqueados, empiecen a fluir para llegar a nuevos resultados. Todos hemos sido conscientes alguna vez de lo sencillo que resulta darle buenos consejos a otros. Desde fuera, desde la perspectiva del espectador, contamos con un mejor campo de visión frente a los factores vitales que influyen en los demás. Pero cuando se trata de nuestros propios problemas, parece que de repente escasea la inteligencia con la que ayudamos a otros. Estamos tan metidos en nuestra propia vida y participamos con tanta intensidad en los acontecimientos que el punto de vista limitado no nos permite una perspectiva amplia y saludable. Por lo tanto, una diferencia importante de este primer paso en las constelaciones, ¿no?, en comparación con otros métodos psicológicos para superar el pasado, es la de despegarse de las emociones antiguas del niño implicado en los acontecimientos. Hola, caminemos juntos. Gracias a vos. ¿No? Es adquirir esto de separar, ¿no? Como cuando vimos el trabajo con el niño interior, que yo adulto le hablo a mi niño, ¿no? Esta separación de poder ver a mi niño desde el adulto, desde el espectador, desde el que observa la pantalla, sabiendo que son recuerdos, ¿no?, que están en una pantalla, es curativo. No te sorprendas si con este tipo de televisión psicológica sientes de repente que las antiguas emociones desaparecen o al menos disminuyen notablemente. Es este precisamente el efecto deseado. Nuestros clientes con experiencias en otras formas de terapia suelen pensar que el coach los va a hacer revivir el sufrimiento y luego se asombran al conocer este método de distanciamiento. O sea, no se trata de resentir y volver a sentir las emociones, sino ahora observarlo desde el adulto al niño, ¿no?, a esa escena. Esto es parecido a lo que propone, no sé si ustedes leyeron algo de Antonio Blay, es muy similar a cuando trabajo con el reeducar el inconsciente, ¿no? Creemos que las llagas no se curan si se mete de nuevo el dedo. Nuestro objetivo es curar las heridas antiguas, no volver a abrirlas. Claro, que queremos también que en la constelación familiar imaginativa el cliente sienta algo. Pero lo que hace nuestro método es que se lleve a casa una sensación positiva, fuerte, de cambio saludable. Quizá sea la primera vez en toda su vida que siente algo positivo, después de experimentar emociones negativas durante demasiado tiempo y con demasiada intensidad. Veamos las ventajas de la perspectiva distanciada mediante la pantalla imaginativa que vamos a describir ahora. Mediante la perspectiva del espectador de televisión, veo mi familia de origen, puede que por primera vez desde la razón de un adulto. El recuerdo deja de convertirse automáticamente en un niño pequeño y asumo la perspectiva del experto. La imagen de la pantalla es bidimensional y generalmente más pequeña que la realidad vivida
en su día. De este modo, también las emociones fuertes respecto a los contenidos representados como la angustia, tristeza, depresión, se reducen a un tamaño soportable. Observar el yo más joven desde fuera trae consigo una relajación emocional que a su vez proporciona un distanciamiento en el sentido literal de la palabra. Esto es como cuando vamos a una constelación normal, ¿no? Cuando nosotros desde acá, desde el distanciamiento, vemos nuestra imagen interna. Eso es lo que cura, fíjense. Dice que los faquires nos han enseñado que dicho distanciamiento del propio yo puede servir para la reducción del dolor. No me pinchan a mí, sino a aquel hombre de allí. La observación del yo desde fuera, desde la perspectiva del experto, se denomina asumir la metaposición mental. Metaposición mental. La observación de los acontecimientos recordados en un televisor imaginado manejable, ya que cada persona puede colocar el suyo a gusto y encender y apagar cuando quiera, hace que la represión de los recuerdos sea innecesaria y es mucho mejor presentarlos al ojo interior en un tamaño soportable. El distanciamiento emocional evita que el cliente esconda la cabeza como el avestruz o esconda la basura debajo de la alfombra y facilita una observación atenta, así como la apertura activa de los viejos nudos mediante la razón que posee como adulto. Ven que todo el asunto es posicionarme en el adulto, ¿no? En el aquí y el ahora, o sea, ese que está presente y que observa el pasado. Porque si me quedo en el niño y observo desde el niño, me pierdo en la emocionalidad y no logro nada. O sea que esa es la clave, ¿no? Ponerme en el adulto. Dice que muchos de sus clientes solo se acordaron de acontecimientos reprimidos desde la infancia después de adquirir cierta seguridad emocional gracias al método del televisor, para después poder superarlos con éxito. En ocasiones ya, tan solo la percepción de las experiencias reprimidas puede curar al cliente. La necesidad de construir una y otra vez ilusiones y negaciones nuevas para no enfrentarse a la verdad desaparece después de haber vivido esa verdad una vez. Al volver a vivirla nos damos cuenta de que llevamos toda la vida temiendo y rechazando algo que en realidad ya no puede volver a suceder, porque ya ocurrió y precisamente al principio de nuestra vida, cuando éramos indefensos. A la mayoría de las personas les sienta mejor reexperimentar esa verdad mediante la observación que a través de la repetición de las emociones. El medio de la televisión le ofrece a cualquier espectador un sinfín de herramientas para manejar los pensamientos recordados o construidos. Por ejemplo, si llega un punto en el que es mejor dejarlo y seguir otro día, y puede hacerse aparecer como un continuará en la pantalla, ¿no? Para aprovechar mejor el factor del tiempo es posible sobreimprimir en la imagen un letrero de 3 años después o 2 meses más tarde. Las películas imaginadas pueden reproducirse en cámara rápida o lenta y bobinar hacia adelante o hacia atrás, ¿no? En nuestra cultura actual, todas las personas disponen de numerosas experiencias de referencia, es decir, conocimientos interiorizados acerca de biografías poco comunes, flexibles o sorprendentes de los personajes de las películas y series que han visto.
En la constelación familiar imaginativa, esas experiencias de referencia se aprovechan como potencial creativo. Y ahora vamos a empezar con el caso de este famoso Stefan, que es justamente la persona que les dije de 45 años que sirve de ejemplo para este trabajo. ¿Cómo me alegro de que haber visto tanto la tele por fin sirva de algo?, dijo Stefan, después de terminar su constelación. Entonces vamos a presentar el caso de Stefan. Stefan tenía 45 años cuando empezó a hacer el trabajo de las constelaciones imaginativas. Hace años que tenía su propia consultoría de empresas con 5 empleados y disponía de una cartera de buenos y fieles clientes. Últimamente ha ocurrido varias veces que mis clientes me han puesto nervioso por dentro, una reacción que no me puedo permitir. Y lo que más me extrañó es que antes el contacto con los clientes le encantaba. El trabajo con las personas era lo más importante para mí. El fuerte de Stefan era sobre todo la adquisición de nuevos clientes. Menos mal que ahora tenemos muchas encargas, porque solo con pensar en la adquisición me quedo como paralizada. En este momento el trabajo ha pasado a ser principalmente una fuente de ingresos para él. Ahora solo pienso en mantenerme a mí y a mi familia y por eso me siento como si estuviera encerrado. También la oficina en sí me da esa sensación. No me gusta que el trabajo sirva solo para ganar dinero. A veces sueño con ser pastor de ovejas, pero todo el mundo cree que estoy bromeando. Tampoco le motivan sus compañeros de trabajo. Continuamente he de disolver los conflictos entre mis empleados. Son incapaces de arreglárselas solos, y la semana pasada dije muy amablemente a una de las consultoras: debería ser menos sensible, y ella se puso a llorar y salió corriendo. Me sentí un verdadero bruto, y estoy harto. Stefan tiene un hijo de 4 años, y a su mujer le gustaría tener otro. El pensar de que en un principio la pareja estaba de acuerdo en cuanto a la planificación familiar y los dos iban a dar este paso importante con ilusión, nuestras conversaciones revelaron que la calidad de vida de Stefan había empeorado desde que nació el primer hijo. Por otro lado, esta confesión le daba vergüenza. Mi mujer me sigue ayudando en la empresa que hemos montado juntos. Ella también es consultora. Mi hijo me encanta y yo le gusto. Me siento culpable cuando hablo de mis problemas. Lo que más pena me da es que mi mujer y yo nos peleamos a menudo por la cuestión de la adquisición de clientes. Me reprocha que sea demasiado proactivo y la tensión aumenta cuando vamos juntos a visitar a un cliente. No me gusta su amabilidad artificial y por eso me siento como fuera de lugar. Lo peor es que me siento realmente cohibido cuando ella está con los clientes. Si voy solo, me siento mucho más relajado. Otro motivo de pelea entre Stefan y su mujer es que él no emite a tiempo las facturas y que no incluye todo el trabajo que realmente ha realizado. Ella tiene razón, ni siquiera sé por qué soy tan descuidado. Menos mal que no tenemos problemas económicos. A pesar de que su razón le dice que no, Stefan tiene a menudo la sensación de que su mujer lo quiere controlar y mandar. Entonces me pongo a la defensiva y el ambiente empeora. Miren todas las dificultades que tiene este Stefan en su vida, ¿no? Pero miren lo que dice. En realidad no tengo problemas, de verdad. Pero precisamente el hecho de que todo parezca ir bien
tanto en lo profesional como en lo privado, me hace dudar. Debería estar contento, pero no lo estoy. Me digo una y otra vez, haz un esfuerzo y no te quejes tanto. Pero no me sirve de nada. A raíz de mis preguntas, Stefan confiesa que ya había experimentado emociones parecidas en el pasado. Cada vez que organizo mi vida de forma satisfactoria tengo la misma extraña sensación de vivir como un hámster en una rueda. Pero ya no le apetece seguir cambiando su vida solo por eso. Consultor de empresas no es mi primer profesión. Antes trabajé en una empresa multinacional y durante los primeros años, después de la universidad, regenté mi propia librería que funcionaba muy bien. Tengo ganas de llegar a algún sitio. Los cambios externos no parecen resolver los problemas. Además, hace muchos años que Stefan sufre contracturas musculares en los hombros y la nuca. Sin dudas por el estrés. Además, de vez en cuando, tiene pesadillas que no se puede explicar. No sé qué es, no recuerdo imágenes, pero me despierto porque sueño que no puedo respirar y que me caigo de una gran altura. Luego siento latir muy deprisa mi corazón. Es muy desagradable. Stefan cuenta que suele acostarse muy tarde, pero que se duerme rápido y después de las pesadillas también se vuelve a dormir enseguida. En nuestra familia los problemas de sueño son algo muy común. Mi padre era una persona muy nocturna y mi abuelo pasaba noches enteras sentado en la cocina porque ya no podía seguir durmiendo. Su interés por la psicología llevaba a Stefan a pensar mucho en su teoría del hámster en una rueda. Al inicio de nuestra colaboración nos sugiere la posibilidad de que las raíces de sus problemas estén en su infancia. Después de acordar que vamos a trabajar con los patrones de su familia de origen, empezamos a preparar la constelación familiar imaginativa. Al principio hablamos sobre el fenómeno de la ratonera en general. ¿Se acuerdan que fue el que hablamos la vez pasada, no? A continuación, analizamos de forma teórica las diferentes posibilidades de manejar la cámara de cine y televisión. Y hablamos de las diferentes formas de expresión visual subjetiva que mencionamos cuando hablamos de la PNL, ¿no? Representar a una persona más grande o más pequeña de lo que es realmente. El manejo de la cámara mental. Como preparación para el primer paso de la constelación familiar imaginativa, cuando vayas al cine o veas la televisión, fíjate menos en el argumento y más en las numerosas posibilidades de manejar la cámara y de contar la historia. Una variedad muy creativa de posibilidades visuales se ve sobre todo en los spots publicitarios. ¿Cómo son los spots publicitarios? A color o blanco y negro, o incluso una combinación de los dos. Primer plano o mucha distancia, picado, ¿no? Vista desde arriba hacia abajo, filtros de colores, de rojo, de azul, etc., difuminado o contrastes bruscos, sobreexposición o subexposición, bobinado hacia adelante y hacia atrás, cámara lenta y cámara rápida. Todas estas características tienen los spots publicitarios, ¿no? Y acá los autores dicen que usemos estas características para la cámara mental. Desde hace décadas estamos acostumbrados a ver en el cine películas de amor, de terror, de acción, pero ya hace tiempo que existe otro género que ha conquistado el corazón del espectador, que es la serie de familia, ¿no? ¿Vieron cómo es la de la familia Ingalls?
o muchas otras, ¿no? Después de una invasión más bien discreta, ahora podemos ver en todos los canales capítulos interminables de series como Aquí no hay quien viva, Doctor Mateo, Dallas o incluso Los Simpson. Y no vayamos a olvidarnos de las viejas preferidas del público como Bonanza, ¿no? O Verano Azul. A esa Verano Azul no la conozco. Las sagas y series de varios capítulos obtienen unas cuotas de pantalla muy altas. Antes de que hubiera televisión, el público se entusiasmaba con las novelas por capítulos, y si nos remontamos más aún en el tiempo, observamos que en las diferentes culturas, desde hace muchos años, los mitos y los relatos sobre enredos familiares y sociales de dioses y héroes ocupaban el lugar que hoy ocupan las series de televisión. Una encuesta mostró que en Alemania el 63% de los telespectadores ve con regularidad esas series. Curiosamente, solo una pequeña parte de los espectadores se interesaba por la vida privada de los actores. Muchos ni siquiera conocían sus nombres reales, sino que se quedaban solo con los de los personajes, como Miss Ellie de Dallas o Ben Cartwright de Bonanza. La fascinación por esos programas no reside principalmente en los efectos especiales, sino sobre todo en los pequeños detalles. ¿Cómo sufre su Ellen con los engaños de su marido J.R.? ¿Cómo se siente la pobre Miss Ellie cuando sus hijos luchan entre ellos? El espectador se queda enganchado al sistema de personajes que crean en la pantalla ese ambiente típicamente familiar que le gusta tanto al público. Un efecto parecido también lo tienen las publicaciones de la prensa rosa al presentar de una manera muy ordenada y con todo detalle la vida de los aristocráticos, ¿no? Y los famosos. Vieron que a la gente le encanta, ¿no? El chisme. Hay que tener en cuenta que las revistas del corazón tienen las tiradas más altas, muy por encima de las llamadas revistas femeninas, ¿no? Una y otra vez salen en ellas, por ejemplo, los miembros de la Casa Real de Inglaterra. En los años de auge del culto a Lady Di, todo el mundo se preguntaba si no serían los errores de educación cometidos por la reina lo que habían convertido en un marido aún desalmado, ¿no? Al príncipe Carlos. Leyendo estas revistas, los lectores se convirtieron en expertos en el comportamiento de la reina Isabel. Vieron que hay una serie de la reina Isabel, ¿no? En Netflix. No la vi yo, pero bueno. A diferencia de la monarquía, en la que una familia con todas sus generaciones ocupa el escenario para que el pueblo la vea, el caso del sistema político de partidos y sus representantes institucionales es más complicado. No sabemos apenas nada sobre la madre de Gerhard Schroeder o la de Angela Merkel para poder evaluar si han educado bien o no a sus hijos. Desde que trabajamos intensamente con las constelaciones familiares, comprendemos mejor la magia de las series de familia y de las monarquías. La gente disfruta teniendo una visión global de una familia con todos sus miembros, sus enredos, sus intrigas, sus simpatías, sus antipatías. Como espectador es una sensación estupenda convertirse en el que más sabe frente a ese caos. Uno se entera de todos los secretos y sabe, o al menos cree saber, cómo piensa cada uno de los implicados acerca de los demás. Esta perspectiva privilegiada del experto es la que todos hubiéramos querido tener en nuestra propia familia, en la que estábamos especialmente durante la infancia, sujetos a diferentes corrientes, indefensos y sin voz ni voto. Lo peor es que pasaron muchísimas cosas que ni siquiera comprendíamos.
estamos convencidos de que las series de familia actuales, las monarquías desde hace siglos y las mitologías antiguas, le sirven a los espectadores como metáfora para esta visión global de la que no podíamos disfrutar cuando nosotros éramos infantes en nuestra propia familia. Y no es porque las series televisivas tengan unos argumentos exóticos y artificiales en comparación con la realidad. No te puedes ni imaginar qué procesos familiares tan increíbles forjan a menudo el destino de muchas personas a lo largo de varias generaciones. Y es cierto, ¿no? Esto. En este momento, quisiéramos solamente indicar que hemos podido encontrar las raíces de los problemas de Stefan en su familia, remontándonos hacia la infancia funesta de su bisabuelo. En la constelación imaginativa nos basamos en la fuerte necesidad de muchas personas de ver las familias desde una perspectiva de experto con una visión global. En nuestro caso, el interés se dirige hacia la propia familia. Lo primero que hacemos es ponerle un título a la propia serie de familia, ¿no? Imagínense que ustedes le tuvieran que poner un título a su... Ay, Dios mío, a mí no se me ocurre. A su propia serie de familia, ¿no? A su familia, la serie de la familia mía, ¿no? Tengo que ponerle un título, ¿no? Ese título tiene que ser abierto en todas las direcciones para que más adelante pueda servir de palabra clave para el cambio positivo realizado mediante la constelación. Eso quiere decir que títulos como Una vida de perro, El infierno de la calle Infantas no sirven, ¿no? A mí la otra vez se me había ocurrido el de Edgar Allan Poe para mi familia, ¿no? Que era la de El misterio de la casa User. Me había agarrado por ese, ¿no? Elige para tu vida un título neutro, ¿no? Como Los Sánchez o Una vida en el campo. Muchos de nuestros clientes optan también por el nombre de la calle en la que viven, por ejemplo, Calle de Castilla. Para su suerte, ¿no? Para esta serie de familia, Stefan eligió el título, miren el título, El Urogallo, Urogallo, que era el nombre del restaurante que regentaban sus padres y en el que, según su relato, pasó prácticamente su infancia. Entonces, resumen breve. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando llegamos al resumen breve, esto de resumen breve es lo que ustedes tienen que usar para hacer su propio trabajo, ¿no? ¿Cómo vas a llamar a tu serie de familia? Antes de que pienses en nada más, elige un título neutro para tu propia serie de familia para que pronto aparezca en la programación y podría ser, por ejemplo, nos da 3 opciones acá, el apellido real de tu familia nuclear cuando era un niño, el nombre de la calle o de la localidad donde vivía la familia, el otro título neutro del que esté seguro que describiría bien la serie personal, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, el apellido real de tu familia cuando eras niño, el nombre de la calle o de la localidad donde vivía la familia y otro título de que estés seguro que describiría bien tu serie personal. Puede ser otro título, pero que sea neutro, dicen acá, ¿no? Y ahora viene otro trabajo que se llama La muñeca dentro de la muñeca dentro de la muñeca. ¿Vieron el asunto de las muñecas estas, las mamushkas, ¿no? Esas rusas. O ¿en qué año tiene lugar mi película? ¿Mm? Acá tenemos otro trabajo más para hacer. A ver, esperen que voy por acá.
Lo natural es que te preguntes en qué momento deberías comenzar con la escenificación de tu familia. Para pensar en ello, utiliza como ayuda la famosa muñeca rusa de madera llamada Matryoshka. Es posible que tengas una de ellas, o al menos la habrás visto alguna vez. Dentro de ella hay otra muñequita y otra y otra y otra. Estas matryoshkas, ¿no? O mamushkas también se llaman, ¿no? Cada matryoshka se abre como si fuera una cajita con tapa y dentro de ella hay otra más pequeña. Las hay de todos los tamaños y dentro de las muñecas más grandes puede haber entre 5 y 20 o incluso más. Considera la matryoshka como una metáfora sencilla de tu propio desarrollo personal. Durante toda tu vida, tus yos más pequeños, con todas sus emociones, no han ni emigrado, o sea, no se han ido, ni se han disuelto como el humo. En algún lugar dentro de ti sigue existiendo la chica o el chico que fuiste, y en alguna parte de tu paisaje del alma sigue viviendo la o el adolescente inquieto y aventurero, por mencionar solo dos de los yos más jóvenes. Si te sientes infeliz, temeroso, inseguro, celoso, deprimido, es muy posible que se trate de las emociones fuertes de uno de tus yos pequeños y aún débiles. Te sientes indefenso, dependiente o apurado, aunque teóricamente no tendrías por qué. Muchas personas con este tipo de problemas tienen conciencia de que sus dolores anímicos no son propios de una persona de edad adulta. Y lo mismo ocurre con las matryoshkas o las mamushkas, las muñequitas. Desde fuera se ve solo la muñeca más grande, ¿no? Con apariencia de adulta, segura, correspondiente a su fortaleza, sus experiencias. Pero si tomas esa muñeca en tu mano y la agitas ligeramente, puedes oír el ruido que hacen las otras mamushkas, las otras muñequitas, en tu mano, que están ahí adentro. Y aunque se las oye con claridad, su pequeñez está oculta a tus ojos, que siguen viendo tan solo la grande. Qué bueno que está este ejemplo, ¿no? La verdad que me gusta, me parece interesante. Tengo que voy a tomar otro poco de agua. Este ruido, entre comillas lo ponen acá, ¿no? Dentro del ser adulto puede subir tanto de volumen que él mismo se olvida de su tamaño real y lo vence el pánico, la desesperación o los celos. Habitualmente, nuestros clientes, dice acá, tienen conciencia plena de la discrepancia entre la confusión de sus emociones y su superioridad teórica. Dicen cosas, por ejemplo, así: mi razón me dice que no me puede pasar nada dentro de los grandes almacenes, pero aún así no puedo entrar. El yo adulto se asombra ante sus ruidos internos, pero suele registrar solo esta disfunción y no registra el desamparo y la pequeñez de la parte que los está produciendo. Eso provoca que bombardee esos ruidos de forma injusta e inadecuada, que va desde una autocrítica exagerada y condenatoria hasta la lucha implacable contra sí mismo. Lo que ocurre en realidad es que el yo infantil necesita ayuda. En vez de hacerlo callar, hay que arreglarle el alma. En resumidas cuentas, la constelación familiar imaginativa funciona así. Se extrae al yo más joven, con todos sus problemas
de la muñeca exterior, perdón, ay, me voy con la salida, se repara y se vuelve a introducir. Miren que esto, ¿no? A partir de ese momento puede vivir contento y feliz dentro del adulto y ya no hace ruido, sino que crea una sensación de bienestar en lo más profundo de la persona, en el núcleo anímico. Lo importante ahora es determinar la fase de la vida especialmente responsable de la impronta de la ratonera personal del yo joven. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ratonera? Normalmente están presentes en esas fases también los miembros importantes de la familia que influyeron en esa impronta. Hay que buscarla entre el nacimiento y la adolescencia. Es decir, entre los 0 y los 18 años. En muchos casos, los clientes son capaces de determinar espontáneamente esa fase de su biografía después de que se les habla de la metáfora de la ratonera, ¿no? Y así fue también el caso de Stefan, que no dudó en indicar, ¿no? Puedo decir exactamente qué años de la infancia eran los determinantes. Mis padres estaban muy ocupados con sacar adelante el restaurante, ¿no? Mi padre era el jefe de cocina, mi madre estaba en la barra, ella era la auténtica alma del establecimiento, era la que conversaba con los clientes y llevaba los libros. Por consiguiente, no tenía mucho tiempo para cuidar de mi hermano, de 3 años, mayor que él, y de él. O bien correteábamos por el restaurante, o bien nos cuidaban mis abuelos paternos en su piso. Sufría más que mi hermano con esa falta de seguridad, especialmente durante la primera infancia. Pondría como año para mi serie de la familia 1964, cuando tenía unos 5 años. Después, una vez empezado el colegio, no echaba tanto de menos el calor de hogar. Para comprobar su afirmación, hicimos con Stefan la prueba del anillo. Esta es la prueba del anillo. Haciéndole repetir varias veces la misma frase con diferentes edades. Por ejemplo, la familia a los 3 años, la familia a los 4 años, la familia a los 10 años. Lo que importa aquí es que se utilicen frases enunciativas y no interrogativas. ¿Cómo? ¿Es la familia a la edad de 7? El sistema anímico reacciona en cuestión de segundos si existen recuerdos interesantes a una edad determinada. Para los niños pequeños, la indicación de la edad no es una enunciación neutra, sino que forma parte de la identidad emocional, igual que el propio nombre. Me llamo María y ya tengo 4 años. En el contexto de la temática de la familia, que ya he mencionado durante los preparativos para la intervención, el sistema límbico reconoce de inmediato la relación existente entre la enunciación y la huella neuronal de estrés en la fase de impronta. En el caso de Stefan, el anillo formado por el pulgar y el otro dedo, ¿se acuerdan de eso que hacíamos en los otros videos, no? Se abre inmediatamente al pronunciar la frase la familia a los 5 años. En cambio, al decir otras edades, el anillo se mantiene firme. Ahora ya sabemos qué fase de su desarrollo personal dentro de su historia familiar y de aprendizaje es la que necesita ser estabilizada. La misma que él sospechaba intuitivamente, es ahí donde habitaba el yo infantil que seguía sufriendo hasta hoy en día con la ratonera de la impronta dentro de la persona adulta. Por eso, para entender esto, tenemos que haber escuchado los otros 2 videos de la ratonera y los ejercicios del anillo y todo esto, ¿no? Que ya están colgados ahí en el canal, ¿no?
Aparte de la identificación de la fase ratonera, nos fijamos en el hecho de que tanto Stefan y su mujer como los padres de él tienen su propia empresa. Evidentemente, a primera vista, una consultoría de empresas no es lo mismo que un restaurante, pero sí que hay similitudes en cuanto a la relación con los clientes. Deben estar contentos para que el negocio funcione. Otro paralelismo está en la mujer de Stefan, que controla el aspecto económico, no lleva los libros tal y como lo hacía la madre de Stefan, pero sí sabe exactamente cómo es la situación de la empresa en cada momento. Ven acá, empiezan a establecer los paralelismos con los trabajos que tenían sus padres cuando él era pequeño y su vida actual, ¿no? Y si nos ponemos a pensar un poco en nuestra vida, tiene que ver. Con frecuencia se pueden observar paralelismos en la vida de los hijos y de los padres, aunque no siempre son tan evidentes como en el caso este de Stefan. Había un caso, dicen, ¿no?, de un maestro con tendencias políticas verdes, ecologistas, que se escandalizaba ante la postura derechista y xenofóbica de su hijo de 17 años. No encontraba la forma de que el testarudo de su hijo le hiciera caso. Desesperada por las continuas discusiones en casa, la mujer apareció a hacer una consulta, ¿no? Bien, a ver qué pasó. Y descubrieron que hacía años el padre había proclamado sus propias convicciones políticas ante su hijo con una seguridad e intensidad exagerada. En realidad los dos se parecen mucho, dijo la mujer. A su vez, durante su propia juventud, el maestro había sacado de quicio a su padre, conservador, con su postura izquierdista y su forma de vestir, la típica de los estudiantes de los años 60. Y en esta obra familiar se repetía entonces el patrón del choque entre convicciones políticas opuestas entre padre e hijo, y en el que cada uno defendía la suya de manera imperturbable y rechazaba la otra. Y cada hijo aprendía de su padre a entender la propia postura como la única correcta. Conviene buscar los paralelismos entre las relaciones de antes y las de ahora, no tanto en el contenido, sino en la dinámica interpersonal. En vez de preguntar qué hacían, hay que fijarse en cómo lo hacían. Mediante esta última fórmula, una exitosa ejecutiva llegó a la conclusión sorprendente de que tenía el mismo tipo de relación con su marido que anteriormente había tenido con su madre. Solía preguntarse por qué prefería a un hombre con un carácter tan distinto al de los hombres de su familia de origen, cuando en realidad su relación con estos había sido muy buena. Sin embargo, había sido la madre la que incentivaba los talentos de la niña, de la misma manera que ahora el marido la apoyaba en su carrera profesional. Un marido con el carácter de su padre, un hombre cariñoso y cálido, no habría aguantado a su lado a una mujer ejecutiva ambiciosa. Después de esta breve digresión, quisiéramos presentarte otro método mental para determinar la época en tu película. Vamos a otro método. Imagínate una línea que cruza tu habitación. Esa línea representa tu vida. Ahora marca uno de los extremos con un objeto real que simboliza el presente. Y el extremo opuesto representa el momento de tu nacimiento. A continuación, ponte de pie en el punto del presente, escuchen bien, de espaldas a la línea. O sea, de espaldas. Con pasos lentos y cautelosos, vete hacia atrás
recorriendo la línea hasta la juventud. En muchos casos las personas notan un punto determinado que les hace dudar y pararse. Esto, cuando explicamos lo de las constelaciones individuales, lo vimos esto. Si tienes también esa sensación, da un paso a un lado para alejarte de la línea y marca ese punto con otro objeto. Finalmente intenta averiguar a qué edad, a cuál de tus yos jóvenes podría corresponder el punto marcado. Si siendo adulto sigues teniendo una buena relación con tus padres, hermanos y familiares, deberías incluirlos en las investigaciones sobre tu pasado, mientras tengas la oportunidad de hablar con ellos en vivo. Incluso los tíos, las tías, los primos lejanos, a veces nos pueden aportar datos reveladores. Como por ejemplo, me acuerdo perfectamente de que te quedaste de repente muy serio y callado cuando nació tu hermano. Hasta ese momento habías sido siempre un niño muy alegre y travieso. Por otro lado, en la constelación familiar imaginativa no tiene tanta importancia si tus recuerdos del pasado son perfectos o si son una recopilación de lo que te han contado otros y los recuerdos fragmentarios propios. Lo que cuentan los demás se almacena igualmente en tu cerebro y tiene un efecto en las neuronas y a través de las conexiones neuronales también en tu estado anímico y físico. Es posible también que tu familia de origen no cambiara de constelación a lo largo de muchos años o incluso décadas. Si es así, determina un momento en el tiempo entre los 3 y los 7 años, es decir, en la fase en la que están localizados los primeros recuerdos intensos de la familia. Si creciste con varios hermanos a la vez, elige un momento en el que ya hayan nacido todos ellos. Quizá en ese momento el más pequeño era solo un bebé. Si los años de nacimiento de tus hermanos son demasiado dispares, presta atención a aquellos que tenían una edad más parecida a la tuya, para determinar el momento de tu obra familiar. Si en tu fase de impronta sufriste problemas de abuso o de violencia en la familia, no deberías enfrentarte a ello tú solo, sino siempre con la ayuda de un terapeuta. Hoy sabemos que muchos adultos fueron en su infancia víctimas de abuso sexual por parte de sus familias, incluso los propios padres. En estos casos, no elegimos nunca para realizar la constelación la fase exacta de dichas experiencias de abuso, sino un momento aproximadamente 6 meses o un año anterior a los acontecimientos traumáticos. En ese momento el culpable ya existía, pero el abuso no había ocurrido aún. Y también en los casos de abuso en los que el autor del delito está fuera de la familia, elegimos para la serie de familias siempre una fecha anterior. Acá cuentan el caso de que había una cliente que sufrió abuso por parte de un vecino cuando tenía 7 años y en aquel momento no se atrevió a confiarlo a sus padres. Para la serie de familia elegimos el momento en el que tenía 5 años y pudimos darnos cuenta entonces claramente de cuáles eran las deficiencias de los padres que después llevaron a la hija a no confiar en ellos. A lo largo de la constelación, la cliente incluso descubrió que tal vez el vecino jamás se habría atrevido a abusar de ella si los padres le hubieran dado una impresión diferente. Este intuyó que existía una falta de confianza entre la hija y los padres. Como hemos mencionado más arriba, tales descubrimientos son posibles solamente mediante la visión global de un espectador adulto desde fuera. Mientras se seguía identificando con el anterior papel de víctima, esta cliente no tuvo la oportunidad de asumir esta perspectiva de gran angular. En ocasiones,
hay constelaciones familiares desfavorables que condicionan la impronta, incluso desde el nacimiento del niño. En esos casos es necesario poner el yo joven en la pantalla cuando aún es un bebé. Una clienta muestra, por ejemplo, que nació chica por accidente. En el mismo momento de nacer, su padre ya se asustó porque le preocupó el futuro de su negocio. La madre pensó que había fracasado porque era incapaz de dar a luz a un varón. Los abuelos se consolaron pensando que quizás la próxima vez fuese un varón. Pero no hubo una próxima vez. Nuestra cliente creció como hija única y en este caso la mujer se tuvo que enfrentar desde su nacimiento a un ambiente familiar problemático y por consiguiente se decidió por ese momento para la escenificación. No diseñó su película a partir de las imágenes de sus recuerdos, sino según el modo en que imaginaba su época de bebé. No en vano solemos decir, me hago una idea. En la constelación familiar imaginativa, entendemos literalmente ese hacerse una idea. Durante su infancia, muchas personas viven la separación de sus padres. Y en esos casos, la serie de familia debería localizarse 1 año o 2 antes de la separación. Si después el niño ha vivido durante muchos años en una segunda familia, por ejemplo, si su madre se vuelve a casar, puede ser conveniente realizar incluso 2 constelaciones, porque también la familia nueva, posiblemente con padrastro, hermanastros o hermanos nuevos, participe en la impronta. Algunas personas han vivido unas experiencias tan sumamente terribles que no quieren soportar sus imágenes ni en blanco y negro ni en una pantalla pequeña. Pero también en esos casos la televisión puede servir de ayuda. Para superar esa clase de experiencias pueden contratarse actores prestados, es decir, conocidos de la televisión o del cine para desempeñar ciertos papeles. A pesar de tener una cara diferente, pueden llenar de vida a los personajes de La Ratonera, porque lo que importa no es una reproducción exacta de los rostros, sino la representación de los patrones y de la dinámica familiar, que eso en realidad es lo que se observa en las constelaciones, la dinámica, ¿no? Por otro lado, hay también personas que sufrieron mucho en su infancia, pero en su vida adulta prefieren quitar importancia a sus situaciones, a sus emociones, diciendo, por ejemplo, ¿no? Tenía muchos celos de mi hermanita pequeña, pero ¿quién no los tenía? Sin embargo, la constelación familiar imaginativa no trata de asesinos y homicidas, sino de las pequeñas tensiones que nos dolieron mucho y a las que a menudo estábamos expuestos todos los días. Tómate en serio los sentimientos, las emociones de la muñeca pequeña en tu interior, la mamushka. Para ella el nacimiento de la hermana pequeña fue una catástrofe, porque muchas hermanas pequeñas que nazcan en el resto del mundo, no importa, hay montones, pero es el que te pasa a ti, ¿no? Tampoco el dolor causado por los engaños amorosos de la pareja desaparece solo porque existan muchas otras personas infieles. Atrévete a enfrentarte a las pequeñeces insignificantes. Si a pesar de todas las sugerencias que te hemos ofrecido, sigues dudando acerca del momento en el que debería tener lugar tu serie de familia, puedes determinarlo por azar. En un caso en el que el cliente se había acercado a nosotros simplemente por interés, utilizamos un par de dados para encontrar una fecha. Los 2 dados ofrecen un margen de entre los 2 y los 12 años.
Y también es posible cambiar las fechas después de iniciar la constelación imaginativa, según lo que se vaya descubriendo durante la intervención, ¿no? No se trata de buscar una fecha exacta, como si estuviéramos en clase de historia. Lo que intentamos encontrar son las fases de impronta de nuestra infancia, es decir, periodos aproximados. Y tampoco nos interesan las influencias positivas de la familia, porque este tipo de improntas deben conservarse para seguir sirviendo de fuentes de energía interiorizadas. Lo que nos interesa son las constelaciones y experiencias que han evitado que desarrollemos una salud anímica ideal y plena. En este trabajo, tengamos en cuenta que no se trata de juzgar a nadie, no es un método jurídico, sino psicológico, ¿no? Y es un método que tiene efectos curativos. Y para que una curación pueda tener éxito, primero, ¿qué tengo que saber? ¿Dónde está el dolor? Imagínate que alguien te pisa el pie. Por mucho que lo haya hecho sin querer, si yo doy un paso atrás sin mirar o tropezando simplemente porque tiene los pies grandes, a vos te va a doler mucho. Que grites de dolor y te frotes el pie dolorido no quiere decir que juzgues al que te ha pisado como mala persona. Entre los miembros de la familia, sin embargo, a menudo se hace un gran esfuerzo para tragarse el dolor, como si fuera mejor no mostrar la herida para no acusar injustamente al autor de la herida. Entonces, en la constelación familiar imaginativa, lo que se intenta es curar el pie, sin buscar el juicio de las demás personas implicadas. Es decir, no pasa nada por admitir que el pie está lesionado, ¿no? En cambio, el que oculta la herida sí se comporta de forma no solidaria con esa muñeca pequeña que hay dentro de la grande, porque obstaculiza la ayuda a su pequeño yo. Y para cerrar, vamos a hacer el resumen breve, que es justamente lo que nos dan para que podamos hacerlo con nuestra propia historia. ¿En qué época tiene lugar mi película? ¿No? Ya hace tiempo que sabes, igual que la mayoría de las personas, cuál fue el momento problemático de la infancia. Camina hacia atrás sobre la línea en el suelo que representa tu biografía y siente cuál es el momento indicado. Habla con testigos de tu infancia, ¿no? Con alguien que te pueda dar algún dato. Si la constelación familiar no cambió muchos años, elige un periodo entre los 3 y los 7 años de edad. Si tu interés en la constelación familiar es más de carácter general, deja que los dados decidan el momento, ¿no? Y en colaboración con un terapeuta especializado, determina cuál fue el momento más débil de tu infancia, mediante la prueba miostática, ¿no? Esta que se llama la prueba del anillo, que ya la explicamos la otra vez, ¿no? Bien. Y vamos a dejar acá, porque ya el próximo ejercicio se llama la fortaleza segura al sillón de la tele. No estoy sentado en el sillón. A ver qué pasa con el caso de Stefan y cómo lo podemos trasladar o transferir a nuestra propia experiencia. Así que bueno, gracias a Caminemos Juntos por acompañarme ahí y a los que